Familia azul crema, aguanten porque la Liga Turca aún está con el mercado abierto y vino con todo para llevarse a un jugador del América. Según información directa desde Turquía, el Fenerbahçe ya tiene el trato cerrado, solo falta firmar los papeles. ¿Quién está por irse? Les voy a contar todo lo que pasó en las últimas 24 horas y cómo esta transferencia puede impactar al equipo. Y ahora agárrense esta bomba. Un delantero que quería volver al América fue negado por la directiva y ahora está cerrando trato con un rival directo. Así es, el tipo quiere venganza y se va a poner la camiseta de uno de nuestros mayores adversarios. ¿Quién es y cómo pasó esto? Ya vamos a hablar de esta movida. Y hay más. Ya hay fecha confirmada para el debut de Diego Valdés y Alejandro Zendejas, sin querer, terminó revelando un detalle importante sobre el cambio de Nike a Adidas. ¿Cuándo va a pasar esto? Te lo cuento ya. Y mira nomás, Javier Aguirre se desahogó sobre Eric Sánchez en la selección mexicana. ¿Qué dijo? ¿Será que el jugador del América tendrá espacio en el Tri? Y hablando de polémica, Sebastián Cáceres no se quedó callado y respondió al toque a las acusaciones de Salomón Rondón contra el América. El defensa azul crema dijo la neta y puso al jugador del Pachuca en su lugar. Así que ya dejen el like porque hay un montón de cosas calientes para platicar hoy. ¿Vamos a hablar de polémica? Porque esta vez hay un jugador rival queriendo minimizar al América y obvio que la respuesta llegó al instante. A ver, ya saben que estamos dominando la Liga MX, ¿no? Tricampeones y con todo para ir por el tetra. Pero como siempre, hay gente que no soporta el éxito del América. Y el que ahora salió con comentarios fuera de lugar fue Salomón Rondón, del Pachuca. El tipo tuvo la audacia de decir que no somos la gran cosa porque no jugamos los torneos internacionales este año. Ah, no, bueno. Ahora resulta que ganar 3 títulos seguidos en México no cuenta para nada, ¿no? Vaya lógica. Pero tranqui que la respuesta llegó como debía. Sebastián Cáceres, nuestro líder en la defensa, fue cuestionado sobre esas declaraciones y sin necesidad de caer en provocaciones, respondió con clase, pero sin dejársela pasar. Fue directo al grano, sin rodeos, y básicamente dejó a Rondón sin palabras. ¿La mejor parte? Cáceres contó que antes de venir al América, estuvo a punto de fichar con el Pachuca. ¿Y qué pasó? Un excompañero suyo del Liverpool, que jugaba en Pachuca, intentó convencerlo de que era el mejor equipo. Pero le salió el tiro por la culata. En lugar de impresionarse, Cáceres se dio cuenta de que no había comparación. El América era otro nivel. Al final, eligió al más grande de México sin pensarlo 2 veces. Así que, Rondón, es muy fácil hablar, pero a la hora de la verdad, hasta los mismos jugadores saben quién manda de verdad en el fútbol mexicano. Mencionaba a Salomón Rondón, el jugador de Pachuca, en una entrevista reciente, que él no considera al América como el más grande a pesar del gran momento que están viviendo. ¿Qué consideras tú al respecto de esa situación? Bueno, cada uno puede tener su opinión. Sí. Obviamente él tiene que defender a su equipo y decir que su equipo es el más grande, eso es normal. Pero yo te soy sincero, yo antes de venir a América, también creo que todos lo saben, tenía la posibilidad de ir a Pachuca. Sí. Y un compañero que tuve en Liverpool, que luego estuvo en Pachuca, me dijo, acá vas a jugar, o sea, en Pachuca. Uh-huh. Pero América no tiene nada que ver con ninguno de los otros equipos. Entonces, creo que en vez de ayudarme a elegir a ir a donde él me quería convencer, me ayudó a convencerme de que América era el lugar. Y si hay algo que ya aprendimos, es que cuando empiezan a hablar del América, tarde o temprano terminan soltando más de lo que deberían. ¿Quieres un ejemplo? Pues agárrate esta. Alejandro Zendejas, sin querer, ¿o será que fue a propósito?, dejó caer una bomba sobre el futuro de la camiseta más pesada de México. ¿Te acuerdas de ese rumor de que Nike se iba y Adidas volvía? Todo el mundo lo sospechaba, pero nadie tenía la fecha exacta. Pues bien, nuestro extremo tuvo un pequeño desliz y reveló que el cambio se va a dar este verano. Así es, 25 años después, el América volverá a vestir Adidas. El tipo estaba ahí, tranquilo, platicando en el canal del Escorpión Dorado, cuando de repente soltó esa información que, hasta el momento, el club no había confirmado oficialmente. Y, seamos sinceros, esto ya es casi una tradición en el América, ¿no? Siempre hay un jugador que, sin querer queriendo, suelta algo antes de tiempo. ¿Se acuerdan de Sebastián Córdoba, que ya había hecho lo mismo antes? Pues ahora le tocó a Zendejas hablar de más, y eso que esta era una noticia guardada bajo llave. Pero, para ser honestos,
Nadie se va a quejar de este cambio. Después de 25 años con Nike, la afición ya estaba más que harta de esos diseños aburridos y de las camisetas que parecían copias de temporadas anteriores. Ahora, con Adidas llegando, la expectativa está por los cielos. ¿Se animarán a hacer algo inspirado en los uniformes icónicos de los 90? ¿O apostarán por un diseño más moderno con lo último en tecnología? Lo que realmente importa es que este cambio llega en el momento perfecto. El América está viviendo una era dorada, ganando todo en el fútbol mexicano. Así que nada más justo que estrenar una nueva piel para marcar este ciclo de victorias. Y seamos realistas, ¿no? Nike ya dio lo que tenía que dar. Lo que viene tiene que estar a la altura de lo que este equipo representa. Ahora solo queda esperar a ver qué se trae Adidas, porque si hay algo que la afición no perdona, es una camiseta fea. Y después de esta revelación de Cendejas, más de uno estará pendiente de cuál será el primer manto de esta nueva etapa del club más grande de México. ¿Ustedes cuándo se van a cambiar a Adidas o qué? No, yo soy Adidas. Él es Adidas. No, pero de la América. Ya, en el verano, güey. Tú eres de los chidos de Adidas, a huevo. huevo, somos la verga. ¿Tú qué eres? Es que Yo también... no- Tú eres de el- Nats, no te hagas. Soy Nike, güey. No, ¿y tus pinches guantes qué? Pero de shoots, o sea, zapatos, güey. De shoes. Se le pegó lo gringo. Y hablando de cambios que marcaron época en el América, hay un tipo que se merece todos los créditos por lo que este equipo se ha convertido en los últimos tiempos. André Jardín. Si hay alguien que agarró un grupo golpeado, puso orden en la casa y transformó al América en una máquina de ganar títulos, fue este tipo. Y ojo, que el mismo Henry Martín ya dejó claro lo importante que fue el trabajo de Jardín. El equipo venía de una eliminación dolorosa contra Chivas. El ambiente estaba pesadísimo y de repente llega un técnico brasileño con toda la energía, hablando de alegría y mentalidad ganadora. Este tipo no vino solo a entrenar, vino a cambiar la cultura del club, y la cambió. Lo primero que hizo fue reunir al plantel y ponerles un video de un entrenador de básquetbol que había ganado 3 títulos seguidos. El mensaje era clarísimo. Lo difícil no es ganar uno, es seguir ganando. Y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Tricampeones de la Liga MX y yendo con todo por el Tetra. Lo impresionante de Jardine no es solo la parte táctica, sino cómo logró que este grupo comprara su idea. El mismo Henry lo dijo, el América necesitaba un entrenador que trajera esta mentalidad, alguien que no se quedara estancado en el pasado, sino que mirara hacia adelante y construyera un equipo que no se conforma con poco. Y eso fue exactamente lo que pasó. Todo el plantel compró esta filosofía, y hoy se nota la diferencia en la cancha. El América no solo juega para ganar, juega para imponer respeto. Cada partido es una muestra de que este equipo tiene hambre de títulos, que no se relaja y que siempre quiere más. Y eso, mis amigos, es cosa de un club grande. Pero aquí viene la pregunta, ¿hasta dónde puede llegar este equipo con Jardín? Porque algo es seguro, él ya dejó claro que este América no tiene límites. Y si depende de la mentalidad que ha implantado, esta dinastía apenas está comenzando. Serán muy tristes, con muy poca energía, pero poco a poco llega André, que eso también te cambia totalmente otra cosa, porque es un técnico nuevo, que no sufrió nada de lo que nosotros sufrimos, pero el grupo sí. Y él llega con su alegría, con su cuerpo técnico alegre, y vamos a hacerle cambiar el juego, y vamos a hacer esto. Y el primer video que nos pone cuando nos reúne es un entrenador de básquetbol que consiguió 3 campeonatos seguidos en Olimpiadas. No recuerdo el nombre de ese entrenador, pero creo que es brasileño. 3 campeonatos de básquetbol consiguió en Olímpicos seguidos. Y él dice, esto es a lo que tenemos que apuntar. Imagínate, la primera vez que nos junta a todos a esto, porque lo más difícil no es ganar la primera, sino es mantenerse ganando. Claro. Y es lógico, pero nosotros que no habíamos ganado nada, al menos ese grupo, era como, ¿cómo ganamos la primera? ¿Sabes? O sea, ¿cómo le hacemos? Y poco a poco, lo que ayudó mucho es que hay una hermandad entre los jugadores. Si te das cuenta en el fútbol de ahorita, con nosotros, hablando específicamente de América, no importa que yo tenga para meter gol. Si yo te tengo en una posición, te la voy a dar. Y los últimos goles, al menos de este torneo, Sí. que están frescos, han sido así. De que la empuja nada más el delantero, la empuja uno. Porque no hay envidias, no hay egocentrismo, o sea, todo queda a un lado. Y eso es lo más difícil en el fútbol profesional o en el ámbito profesional,
El ego es lo que termina matando un equipo. Y si hay algo que Jardín logró con este América, además de convertir al equipo en una máquina de ganar, fue recuperar jugadores que muchos ya no tomaban en serio. Y uno de los mejores ejemplos de eso es Jonathan Dos Santos. El tipo llegó como un refuerzo de peso, pero fue perdiendo protagonismo, prácticamente se volvió un espectador más del equipo y, en el Apertura 2024, casi ni apareció en la cancha. Muchos pensaban que solo estaba cumpliendo su contrato, esperando el momento de irse sin hacer ruido. Pero llega el Clausura 2025 y, de la nada, el hombre renace. Jardín le da una nueva oportunidad. Regresa al once titular y demuestra que todavía puede ser útil en ese mediocampo. Solo que, justo cuando parecía que su momento estaba cambiando, surge la duda. Jonathan no apareció en el entrenamiento. Y claro, la afición ya se puso nerviosa. ¿Va a jugar contra Puebla o no? El tipo sintió una molestia en la rodilla. Y nadie quiere perder otro jugador, especialmente ahora que Kevin Álvarez ya está fuera por un mes. Por ahora, la información es que no es nada grave y que debería estar disponible. Pero la cuestión es, ¿vale la pena arriesgarlo? Porque lo último que necesita el América es forzar a un jugador que está retomando ritmo y terminar perdiéndolo por más tiempo. Y además, con la plantilla que tiene Jardín, hay opciones. Alan Cervantes está más que listo para asumir ese rol, y el mismo Richard Sánchez puede entrar para reforzar el mediocampo si hace falta. Lo importante es que el equipo no pierda el ritmo, porque esta racha de partidos es clave para mantener el impulso y seguir en la cima. Ahora solo queda esperar para ver si Dos Santos realmente estará al 100%, o si Jardín decidirá guardarlo para evitar un problema mayor. Y mira cómo es el fútbol, una auténtica montaña rusa. Un día eres pieza clave, el 10 absoluto del América, y al otro ya tienes que pelear por recuperar tu puesto. Si no, que le pregunten a Diego Valdés. Después de semanas de novelas sobre su posible salida al Toluca, el chileno finalmente decidió quedarse. Pero ahora viene la parte difícil, volver y ganarse su lugar en el once titular, porque, siendo sinceros, el América no se detuvo sin él. Al contrario, el equipo siguió volando, y nombres como Álvaro Fidalgo y Víctor Dávila aprovecharon la oportunidad para consolidarse. Y ahí es donde Valdés va a tener que sudar. En el bicampeonato era fundamental, pero en el último torneo, entre lesiones y algunos partidos flojos, quedó claro que este equipo también sabe ganar sin él. El mismo Jardín ha dejado claro que aquí no hay intocables. El que está mejor, juega. La buena noticia es que ya volvió a los entrenamientos, y si todo sale bien, podría ser convocado contra Puebla. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde encaja Valdés en este equipo sin romper el ritmo del grupo? Dávila y Fidalgo están en gran nivel, y el esquema de Jardín no está diseñado para acomodar a todos al mismo tiempo. Así que el chileno tendrá que ganárselo. Si quiere recuperar la titularidad, tiene que demostrar que sigue siendo ese mediapunta distinto, el que marca la diferencia cuando el equipo lo necesita. Porque, seamos honestos, si va a ser uno más del montón, no la va a tener fácil. La ventaja es que la temporada es larga y el América siempre necesita jugadores que decidan partidos. Pero una cosa es segura, volver es una cosa, recuperar su puesto es otra historia completamente distinta. Mientras tanto, si hay un equipo que está en el radar de todos, incluso de la selección mexicana, ese equipo es el América. No es casualidad que Javier Aguirre haya aparecido en Coapa para ver de cerca lo que está pasando. Digo, ¿quién ignora a un tricampeón? El tipo está buscando refuerzos para el Tri, y seamos sinceros, no hay mejor lugar para encontrarlos que en el club más grande del país. Y ojo, porque podría llevarse a más de uno. Kevin Álvarez y Chiquito Sánchez ya suenan fuerte, pero hay un nombre que podría sorprender a muchos. Álvaro Fidalgo, sí, así como lo oyes. El español está en la fase final de su proceso de naturalización y no sería raro verlo vistiendo la camiseta de México en 2026. Su estilo de juego encaja perfecto con lo que la selección necesita y si todo sale bien, podría ser un refuerzo de peso para el Mundial. Pero mientras Aguirre piensa en la Copa del Mundo, el América tiene un objetivo mucho más inmediato, el tetracampeonato. Y no es un sueño imposible, ¿eh? Este equipo ya demostró que sabe manejar la presión, que no se relaja y que cuando hay que definir, responde. La racha de títulos solo confirma que este plantel está en un nivel superior al resto de la Liga MX. El reto ahora es mantener el ritmo.
porque cuando eres el América todos te quieren bajar. La temporada ya arrancó con partidos duros, lesiones complicando las cosas y ese clásico intento de desestabilizar al equipo. Pero con el ADN ganador que tiene este grupo, no hay dudas. El objetivo es hacer historia. Y ojo con un detalle del que nadie está hablando, pero que puede ser clave. Esta recta final del Clausura 2025 será una prueba de fuego para el futuro de varios jugadores en el club. Si Valdés quiere recuperar su lugar, si Fidalgo quiere ser convocado, si Chiquito quiere consolidarse en la selección, todo eso dependerá de lo que hagan en las próximas jornadas. Aquí nadie juega por jugar. Cada partido vale mucho más que 3 puntos. Y hablando de cosas que nadie se puede perder, se viene un partidazo. América versus León, con James Rodríguez pisando el Estadio Azteca. Y claro, cuando hay una estrella en la cancha, los boletos se van por las nubes. Nada nuevo, ¿verdad? El club ya reveló los precios, y quien quiera su lugar tiene que ponerse las pilas. Subieron en comparación con el partido contra Juárez, pero es lógico. Primero, porque es un partido grande, y segundo, porque la afición del América nunca falla. Contra Juárez, el estadio ya estaba al 75% de capacidad, y ahora, con un duelo entre líderes, se espera lleno total. Y ojo, quien compre boleto para el próximo partido contra Necaxa tendrá prioridad para el duelo contra León. Un movimiento inteligente para mantener a la afición enganchada y asegurar que la fiesta en las gradas sea azul crema. Porque, seamos honestos, ver al América peleando en la cima de la tabla es la mejor razón para llenar el estadio. Hasta ahora, el equipo está demostrando por qué es el tricampeón. Invicto en el Clausura 2025, líder con 13 puntos, mejor ataque del torneo y una defensa que, aunque no es la más sólida, ha respondido bien. Pero enfrente hay un León que también arrancó fuerte y está pisando los talones. O sea, este partido no será cualquier cosa, será de esos que empiezan a definir el rumbo del campeonato. Y además del choque entre líderes, está el ingrediente extra de cuando una estrella como James Rodríguez pisa el Azteca. Quiere demostrar que todavía tiene fútbol para brillar. ¿Pero le alcanzará contra un América que no perdona? Lo único seguro es que el estadio va a explotar, y quien quiera verlo de cerca, mejor que consiga su boleto antes de que la afición azul crema reviente todo. Y mientras estamos metidos en este ambiente de estadio lleno, boletos agotándose y la afición encendida, viene otra bomba que puede sacudir aún más, la Liga MX. Hay un rival de esos que amamos odiar moviendo piezas en los bastidores para cerrar a Cabecita Rodríguez. Después de brillar en la MLS, el uruguayo quiere regresar, pero adivinen qué, no es al América a donde quiere venir. Nuestro club fue el único que no movió ficha en este mercado, sin fichajes, y ahora resulta que este tipo podría terminar en un equipo rival. Parece historia de novela, ¿no? Mientras nosotros nos preparamos para enfrentar al León y seguir dominando, los demás están persiguiendo a nuestro ídolo. La realidad es que, a pesar de todo, Cabecita tiene contrato hasta diciembre de 2026 y su etapa en la MLS tampoco está funcionando como él quería. Y no es la primera vez que su nombre aparece, sobre todo después de aquella polémica con Santiago Baños y su extraña salida del América rumbo al Portland Timbers. Dicho esto, mira cómo cambian las cosas rápido en el fútbol. Mientras hay jugadores que quieren volver al América y no pueden, hay uno que ya estaba aquí y recibió la peor noticia posible. Igor Lichnowsky fue el gran sacrificado del plantel. Y, seamos sinceros, esta novela ya llevaba tiempo alargándose. El América tiene 10 extranjeros en el equipo, pero solo puede registrar a 9. Y con Richard Sánchez y Diego Valdés quedándose en el club, Lichnowsky terminó pagando los platos rotos. El problema es que, además del límite de extranjeros, el chileno aún no está 100% recuperado de su lesión, lo que solo complicó más su situación. La decisión ya se veía venir, pero ahora es oficial. No jugará el Clausura 2025. O sea, por ahora, el América pierde una opción en la defensa, y Lichnowsky tendrá que esperar a la Conca Champions para volver a la cancha. Eso si no decide irse antes, porque, siendo sinceros, es difícil imaginar a un jugador de su nivel aceptando quedarse solo entrenando mientras el equipo pelea por título. Y esta historia abre otra pregunta. ¿Realmente el América necesitaba mantener a todos estos extranjeros? Si el club hubiera soltado a Valdés o Richard, Lichnowsky seguiría en el plantel sin problema. Pero como ningún negocio avanzó,
terminó siendo la pieza descartada. Ahora queda por ver si Jardín lo extrañará o si esta decisión realmente fue la mejor para el grupo. Mientras tanto, el equipo sigue sin refuerzos y con un plantel prácticamente intacto respecto al año pasado, lo que significa que los jugadores tendrán que responder sin cambios. Y si hay un equipo que ya demostró que puede lidiar con cualquier situación, es este América que sigue en la pelea por el tetracampeonato. Pero a ver, ¿será que esta decisión de dejar fuera a Lichnowsky no nos saldrá cara más adelante? Y voy a ser directo con ustedes. Esta decisión me parece un error tremendo. ¿Cómo es posible que un jugador que fue clave en la defensa de repente desaparezca del plantel para el clausura? Sí, es verdad que no está al 100% físicamente, pero ya demostró que cuando está bien, rinde. Y ahora que el América va a encarar un torneo duro, con equipos esperando la oportunidad de tumbarlo, ¿el club decide sacrificar a un defensa que ya conoce el esquema? Veamos la situación. Nos quedamos con Richard Sánchez y Diego Valdés, que sí, son grandes jugadores, pero ¿realmente valía la pena mantenerlos a los dos y dejar fuera al único central extranjero? El América está jugando con fuego, porque si hay problemas en la defensa, los aficionados van a recordar esta decisión. Y otra cosa, no me salgan con que va a jugar la Conca Champions y con eso basta, porque no es suficiente. Un jugador necesita ritmo, necesita competir, y no lo va a hacer solo en los entrenamientos. Y todavía más, ahora Jardín tendrá que encontrar la manera de ajustar la defensa, porque la temporada es larga y nadie está exento de lesiones, tarjetas o desgaste. Cáceres es un monstruo, pero no juega solo. Cristian Borja puede ayudar, pero no es central natural. Y si la directiva cree que todo está bajo control, que recuerde que el América siempre llega lejos en todos los torneos y un plantel corto puede costar caro cuando el calendario se aprieta. Entonces, la pregunta es, ¿esta fue una decisión técnica o simplemente falta de planificación? Porque da la sensación de que intentaron arreglarlo todo en el último minuto, y la única opción fue dejar fuera a Lichnowsky. Y siendo sinceros, él no merecía esto. Si fuera un jugador que no aportó nada, vale, pero ya había demostrado su nivel. El problema es que en el fútbol, a veces, lo que hiciste no importa tanto como la posición que ocupas en el tablero, y esta vez le tocó ser el sacrificado. Y mira la ironía. Mientras el América decidió prescindir de Lichnowsky, ahora podría perder a otros dos centrales que están siendo buscados en Europa. Parece un guión de película, pero es la realidad. Israel Reyes y Ramón Juárez podrían estar de salida rumbo a la Liga Turca, y si eso pasa, la directiva tendrá que explicar muy bien cómo piensa mantener la defensa firme sin reemplazos. Y, la verdad, tampoco sería una gran sorpresa. Estos dos han llamado la atención desde hace tiempo, y el fútbol europeo siempre tiene los ojos puestos en los jugadores que destacan en el América. Pero la cuestión es, ¿este es el momento adecuado para vender? Porque una cosa es negociar cuando el plantel está reforzado, y otra es perder dos piezas claves sin un plan B. Ahora fíjense en este detalle. El mercado europeo ya cerró, pero en Turquía aún pueden fichar. O sea, cualquier oferta puede llegar en cualquier momento, y esto pone a la directiva del América en máxima alerta. ¿Van a retener a los jugadores o van a aceptar el dinero apostando a que el plantel actual es suficiente? Y aquí entra otro punto del que nadie habla. Si el América pierde a Reyes y Juárez, ¿quién asume el puesto? Cáceres tendrá que hacer milagros, Jardine podrá improvisar, pero no se puede confiar solo en eso. Si la directiva realmente quiere que el equipo siga compitiendo al máximo nivel, no puede ignorar este problema. Mientras tanto, la afición sigue en la expectativa, porque una cosa es perder jugadores cuando ya tienes reemplazos listos y otra es desmantelar la defensa y esperar que el equipo siga igual de sólido. Eso es jugar con fuego. Así que, ¿cuál es el plan de la directiva si realmente pierden a Reyes y Juárez? Porque, honestamente, no se puede creer que simplemente van a cruzarse de brazos como si nada pasara. Ya dejaron fuera a Lichnowsky, estamos en un torneo largo y exigente, y ahora podríamos perder a dos defensores fundamentales. Esto huele a problema grande. Y ojo, entiendo a los jugadores. Irse a Europa siempre será un sueño. Y aunque la Liga Turca no sea la élite, sigue siendo una vitrina importante. Pero hay un detalle clave. El América no puede darse el lujo de desarmar un sector tan importante en pleno torneo. El equipo está en un gran momento. La defensa se estaba consolidando
y de repente puede perder a 2 pilares sin una alternativa real. ¿De verdad esto tiene sentido? La directiva necesita tomar una decisión ya. Si van a vender, que tengan una solución lista, que busquen a alguien a la altura para llegar y asumir el reto. Porque, seamos honestos, no se puede jugar todo el clausura, improvisando la defensa, esperando que nadie se lesione o que el desgaste no pase factura. El América es un club que siempre juega para ganarlo todo y no puede cometer errores tan básicos. Y lo peor, imaginen que estos jugadores se van y luego el club tiene que salir a fichar a la desesperada. Ya hemos visto ese escenario antes, ¿no? No puede volver a pasar. Si el América quiere el tetracampeonato y seguir en la cima, tiene que actuar como un gigante. De lo contrario, puede terminar complicando un torneo que hasta ahora estaba completamente en sus manos.